Ya chicos, solo por hoy el profe Víctor no va a poder estar presente en la clase dado que en este preciso instante está en una defensa de tesis del primer alumno que logra el programa de doble titulación con la Politécnica de Valencia. Entonces, él como director del Magíster de Acústica y Vibraciones tiene que hacer acto de presencia. Entonces, por eso no se encuentra hoy día. Eh, Primero, yo creo que deberíamos empezar a recordar un poco de lo que fue lo que se vio la semana pasada, porque pido disculpas. Recién ayer pude subir la clase, porque tuve el internet con mucho altibajo. Eh, la clase pasada vimos funciones nativas y un poco de Jupyter Notebook, y también un pequeño recuento de lo que ya se ha visto. De los que asistieron la semana pasada, que eran los dos Benja, Cristóbal y no me acuerdo quién más, ¿podrían comentar qué es lo que recuerdan de la clase pasada? Por favor. Me acuerdo que repasamos el ciclo for, el if y el while y vimos como un ejemplo de cada uno. Ok. ¿Y de las funciones nativas? ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué nos puedes contar? Como los tipos de objetos, así como punto flotante. eh, ¿Ya? Sí. ¿Cuál más? ¿Cómo? Sí, sí, continúa. No me acordaba. String, ¿Ya? Sí. string, número entero. Ujú. Y no me acuerdo de muchos más. No sé cuántos más vimos. Benjamín, ¿algo que le puedas complementar a Cristóbal? Cualquiera de los dos. ¿Aló? ¿Están? Yo recuerdo bueno, del for, el while y el if que lo Ujú. empezamos a trabajar, y vimos en este caso ejemplos prácticos y cómo poder igual mezclar algunos de los dos. Recuerdo un poco sobre eso. ¿Ya? ¿Y de los tipos de objetos? ¿Se acuerdan un poco? Ya Cristóbal mencionó flotante, string y entero, que esos son los tipos de formato de datos que son como para valores únicos. Pero también hay para conjuntos de datos o conjuntos de valores, que eran, por ejemplo, Una lista. una lista. También tenemos lo que es una tupla, que es simplemente un par de elementos. Eh, También un objeto que no vimos la clase pasada, pero que hay que mencionarlo igual, es el objeto booleano. Simplemente es una variable que puede quedar guardada como verdadero o falso, true or false, como ceros o uno. Eso también es súper eficiente a la hora de trabajar con el if, por ejemplo, con condiciones. Entonces, por ejemplo, si dada condición es verdadera, entra el if. Si no, no entra. Eh, ¿Algo más que quieran Digo una preguntar? consulta. ¿Sí? Con el tema de las tuplas, ¿me podrías hacer como una... Yo no estuve la clase pasada, pero para entenderlo un poco mejor, ¿a ¿Ya? qué se refiere? Ya. Voy a abrir un poquito la pizarra. ¿Se ve la pizarra? Sí, 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 se ve. Ya. Entonces, habíamos mencionado diferentes objetos.
teníamos el flotante, el float. No hay dudas con ese. Tenemos el int, que tampoco hay dudas con ese, que es el entero. Tenemos el string o carácter. Tampoco habían dudas con eso. Ahora recién nombramos el booleano. Mencionamos también la lista. Y yo también acabo de mencionar lo que es la tupla. En flotante tenemos un ejemplo súper típico. Voy a cambiar de color, dame un segundo. Aquí. Que es 3.14, por ejemplo. En el entero tenemos un 3 a secas. En string podríamos tener comillas 3. Lo que está entre las comillas es el carácter o el string. En el booleano tenemos true o false. En una lista tenemos diversos elementos que van a estar limitados o van a estar encerrados por corchetes. Y la tupla va a tener un carácter súper similar a lo que es la lista, pero en vez de estar encerrada por corchetes, va a estar encerrado por paréntesis. Básicamente esa es la diferencia entre una lista y una tupla. Ah, vale, vale. Bueno, y ahí me quedo claro. Entonces, ahora la idea es ir viendo más elementos del Python nativo antes de llegar a las librerías. Entonces, de los que están presentes, creo que Ángel podría ayudarme con esta dinámica, porque el que menos ha experimentado Python a comparación de los otros chicos, ¿cierto? Creo que sí. Ya. No, tranqui, sí, no va a hacer nada que te complique, y si te complica me dices nomás. Entonces, Vale, vale. ¿cómo crees tú que debería ser una multiplicación en Python? Es como una multiplicación así como el signo que tiene que llevar. O sea, Claro, el símbolo. cómo se realiza esa operación en Python? Yo me acuerdo que era como con el asterisco se multiplicaba el número. Exacto. Para una multiplicación es simplemente con el asterisco. Eh, para una división, división flotante. División flotante me refiero a que el resultado va a ser un número flotante. El resultado de esta división, A dividido en B, igual C con número flotante. ¿Cómo te imaginas que debe ser eso? O sea, divisiones con el slash. Sé que, Ya. pero hay que aplicar de alguna forma la función del entero. Perdón, la función del flotante. No. ¿No lo sé? Es así tal cual. La división flotante es así, tal cual lo dijiste, con Ah, el ya, slash. ya, ya, ya. Pero ahora vendría la división con un resultado entero. ¿Cómo crees tú que debería ser?
Solamente agregando operaciones, nada de funciones nativas así como el entero de o flotante de, ¿no? Agregando símbolos. Ahí sí que no sabría decirte. Pero ¿qué te tinca? Eh, ¿Qué te imaginas tú cuando yo te digo que una división va a resultar en un entero? que el resto de la división tiene que ser cero, ¿o no? Que estamos forzando la división para que el resultado nos retorne un entero. ¿Sí? Ya. ¿Alguien le quiere le quiere soplar el dato? Con el símbolo de porcentaje. No, con el de porcentaje habíamos visto que eso era el resto, para obtener el resto. Ah, era el resto, ya. Ok. Robin, ¿te acuerdas? Em, No hay nada malo si no se acuerdan, chicos. No se preocupen, no se pasen rollo. Si no se acuerdan, digan, no, no me acuerdo. déjame ver, no me acuerdo ahora. Ya. Es simplemente con un doble slash. Oh, Cuando uno hace una división con doble slash, el resultado siempre va a ser el entero truncado. Es decir, 7 dividido en 3 debería darnos 2,33333. Pero como tiene el doble slash, es solo 2. ¿Sí? ¿Me siguen? Ya, bacán. Tenemos el resto. Obtener el resto. Esto lo acaban de decir. 5 porcentaje 2. Y así obtenemos el resto de esa operación numérica. 5 dividido en 2, ¿cuánto es? Como número mixto, como lo habíamos visto. ¿Se acuerdan? como número mixto, Como número mixto. sería dos enteros, ¿Ya? un medio. Ok. Y habíamos dicho que el numerador del número mixto iba a ser nuestro resto. Sí, Entonces, ¿cuánto vale el resto de esta operación? 1. 1. Ángel, ¿me sigues? Juan, ¿también me Sí, siguen? sí. Juan, de ahí para arriba, ¿sí? ¿Me sigues? Genial. Ya, sigamos con las operaciones. Eh, para elevar el número a la n. Ángel, ¿cómo te imaginas cómo se tiene que hacer para elevar un número a un n? Era como un simbolito, como una V invertida, pero pequeñita, ¿o no? Ya, eso es para tipearlo o para ecuaciones. Pero para Python no funciona así. Ya. Pero sí, en LaTeX es así, es con ese símbolo, por ejemplo. Eh, Ese símbolo es para el superíndice, ¿no?
No, no me acuerdo. No, es que no es necesario que te acuerdes. ¿Cómo crees tú que debe ser esta operación? Eso estoy preguntando. ¿Qué te dice tu intuición? ¿Cristóbal? Sí, Claro, con el doble asterisco, como eh, dijo eh, Juan por sí, el chat. acabo de ver el mensaje, Juan. Exactamente, es con doble asterisco. Esta no la voy a preguntar porque son intuitivas, ¿eh? Que es la suma y la resta. ¿Alguna otra operación que se me esté yendo? Que todos conozcan que sí está implementada en Python. Chicos, ¿La raíz o no? ya, sí, raíz. Raíz cuadrada. Sí, sí. Hakim, ¿cómo es la raíz cuadrada en Python nativo? Hoy no me acuerdo. Estoy tan acostumbrado con NumPy. ¿Y cómo lo hacís con NumPy? NP SQRT. O sea, NumPy punto square Square root. root. Ya. ¿Y si yo te digo que es lo mismo pero sin NumPy? Entonces, ¿por qué ocuparíamos NumPy para eso? ¿Por qué? Muy buena pregunta. Porque este SQRT funciona súper bien para lo que es elemento único. O elemento por elemento. Una operación entre dos enteros o entre dos flotantes. O entre un solo flotante o entre un solo entero. Pero NumPy está optimizado para cuando tú tienes un arreglo de n elementos. O de n por m elementos. Cuando ya tienes matrices, vectores. Ahí NumPy gana por lejos. Vale, O por un tema netamente computacional. claro. Este Square Root igual puede hacer operaciones en una lista o algo por el estilo, pero va a ser bastante más lento. Ok. ¿Algo más? ¿Alguna otra función? El logaritmo, puede ser. Ya. En este caso, eh, al menos hasta donde yo sé, el logaritmo no tiene una función nativa. A ver, aquí tengo la lista, dame un segundo. No, no tiene logaritmo. La La otra exponencial, ¿o no? exponencial tampoco tiene función nativa. Tampoco tiene. Ya. Aquí podríamos tener valor absoluto. Valor absoluto lo vimos ya la clase pasada, que era el abs de algún número. También tenemos el redondeo. Que este también lo vimos, que es round. Juan, ¿cómo lees tú esta función? ¿O cómo interpretarías tú esta instrucción? ¿Qué crees, qué esperas tú que salga de aquí?
¿Qué valor? Redondea hacia abajo, ¿no? Es redondeo. Es solo redondeo, no truncar. Claro, por eso redondeado hacia abajo. O sea, no. ¿Cuál es O la, al más. cuál es la regla del redondeo? Del redondeo tradicional. Ah, claro. Ya, el más cercano. Claro. Entonces, ¿qué esperas que salga aquí? Ah, un 5. ¿Están todos de acuerdo con Juan? ¿O le quieren decir, le quieren poner en duda su palabra? 5,4. ¿Y a quién dice Robin y quién dice Juan? No, No, es que hay que hacer la dinámica para ver cómo vamos. claro. ¿Quién está de acuerdo con Juan? Que esto es 5. Con esta función tal cual está escrita. ¿Y quién está de acuerdo con Robin? Que la salida de esta función es 5,4. Hakim, ¿ya? ¿Qué más? Igual quedaría como 5, ¿no? Ya. La respuesta correcta es 5,4. ¿Por qué? Porque después de esta coma viene un 1. Este 1 significa con cuántas cifras decimales yo quiero trabajar. Entonces, yo estoy redondeando este número en función de cuántas cifras decimales yo quiero mi salida. Entonces, yo estoy redondeando 5,37, pero quiero que mi salida tenga una cifra decimal. Por lo tanto, va a redondear a la décima. Entonces, 37 se redondea a 40 y nos queda 5,4. ¿Sí? ¿Se entendió eso, esa lógica? Sí. Y si quiero redondear a entero, es mejor ocupar otro. No, El le de. podéis colocar 0, Ay, que quieres trabajar sin cifras decimales. ya. Vale. Ok. Eh, Ahí están como las funciones matemáticas las más usadas. ¿O se me escapa alguna, chicos? Que ustedes conozcan o que hayan utilizado. Matemática, no como de lógica o de programación en sí, sino que matemática. De las que no necesitan importar librerías. No sé si puede ser como la parte real o la parte imaginaria de un número. Ya. eh, no sé, ¿eh? Como función nativa, así como a secas, no existe. Lo que uno puede hacer es sacarle el módulo al valor complejo, sin tener que recurrir a Math o a NumPy. La idea es que estamos viendo operaciones matemáticas que se pueden hacer así, en Python a secas, en Python duro. Sí, no. Silencio. Por lo tanto, no. Existe también lo que es la función mínimo, min, para encontrar el mínimo, que básicamente es la función min, y adentro va una lista, por ejemplo.
Con esa función pasa lo mismo que con la raíz, ¿o no? No ¿No tiene como su necesariamente, versión? porque recuerda que el mínimo no calcula nada, solamente va comparando elementos para Ya. quedarse con el mínimo, con el más pequeño. Ah, ya. Vale, vale. Básicamente lo que hace la función mínimo, que es una función que ya está optimizada, toma el primer valor y lo compara con el siguiente. Los compara y se queda con el menor. Luego toma el siguiente, los compara, se queda con el menor, y así. Hasta encontrar el menor de toda la lista. ¿Sí? Sí. Y bueno, y aquí está su opuesto, que es la función máximo, que hace exactamente lo opuesto. Entonces va comparando, buscando cuál es el mayor, cuál es el mayor, cuál es el mayor, cuál es el mayor. Uy, se me fue una función, pues. A ver, vamos a tomar esto de aquí, lo vamos a llevar para acá, aquí lo corremos aquí. Que básicamente hacer la misma función, pero que hacer lo opuesto. Me faltó la función exponente. Que básicamente hace lo mismo que elevar a n, pero que es una función nativa. Entonces nosotros le hacemos pow de power y le colocamos los dos elementos, 3,n. Que haría exactamente lo mismo que esta elevar a n. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Y en qué situaciones se ocupa una y en la otra? Son exactamente lo mismo, así que no hay problema. Por ejemplo, de esta que es con el doble asterisco, yo la recomendaría para cuando estamos trabajando con un elemento. Y esta PAU yo la recomendaría para cuando están con una lista pequeña. Entiéndase lista pequeña con menor a 50 elementos más o menos. Vale, vale. Porque de ahí en adelante ya es mejor convertirlo a NumPy. Que eso ya lo vamos a ver la próxima semana. Aquí también se me olvidó la función sum. Que nuevamente hace lo mismo. Toma estos dos elementos y los suma. Sí, no hay más funciones nativas de operaciones matemáticas. ¿Alguna pregunta? No, todo claro. Déjenme buscar una función para darle un ejercicio. Denme un segundo. Que no me acuerdo si esta función si existe como nativa o hay que importarla. No hay que importarla. No me sirve.
Vamos a tener que empezar a ver librerías, pero vamos a ver la más sencilla de todas. Si quieren sacarle pantallazo a esto es ahora. Bueno, o después de la grabación, pero... ¿Alguien le va a sacar pantallazo a esto? Sí, no, espero, avanzo. ¿Avanzo? Ya, de para arriba. Ya, ok. Entonces ahora vamos a ver de partida un poco de spoiler de la clase que viene, que es la importación de librerías. Las librerías, en general son paquetes o conjuntos de paquetes de funciones que básicamente nos ayudan a no reinventar la rueda. ¿Qué significa eso? Para que nosotros no tengamos que programarla línea por línea, elemento por elemento, hay funciones que ya están implementadas. Por ejemplo, el logaritmo. Porque si de todas las funciones que vimos antes, está todo menos logaritmo. Y bueno, para varias cosas de lo que es acústica, sin logaritmo no nos cunde mucho. Entonces, necesitamos ya de gente de años anteriores, décadas anteriores, que ya programó esto y que nos viene a aliviar bastante la pega. Entonces, la importación de librerías viene siendo de la siguiente manera. Agregamos la palabra import. Luego, la librería que nosotros queramos ocupar. Y así se importa, así, sin ninguna otra dificultad. Lo que se le puede hacer a esta misma librería, por ejemplo, vendría siendo importar algo muy en particular de esta misma librería. Por ejemplo, digamos que de esta librería existe una sección, un módulo, que se encarga de hacer gráficos, de dibujar. Entonces sería, por ejemplo, y esa sección, esa carpeta se llama dibujar. Entonces, por ejemplo, sería import librería punto dibujar. Entonces lo que estamos haciendo aquí es que desde la librería, que se llama librería en este caso ficticio, vaya a buscar su sección, su carpetita dibujar. Y ahí en la sección librería.dibujar van a ver todas las funciones que se encargan de dibujar. Un 90% de las librerías está subseccionada con tópicos. Por ejemplo, hay una que es de ciencia e ingeniería, que dice, este es el módulo para señales, este es el módulo para electrónica, este es el módulo para álgebra lineal, etcétera, etcétera. Y todo eso está súper bien seccionado. Entonces, en este caso ficticio tendremos nuestra sección dibujar. Pero entramos en un problema de que cada vez que nosotros vamos a querer llamar a esta función dibujar, tenemos que escribir librería.dibujar cada vez que nosotros queremos llamar la función. Sin embargo, existe una manera que es un alias o un apodo que nosotros le podemos dar a esto. Entonces sería librería.dibujar
y le decimos al código que nosotros vamos a ocuparlo de una manera en particular. Entonces, de esta manera nosotros, en vez de estar llamando todo el rato librería.dibujar.círculo, ahora vamos a tener que escribir div.círculo. Y va a ser exactamente lo mismo que estar librería.dibujar. La otra manera que podemos tener para poder ocupar todo lo que está dentro de dibujar, sin tener que estar anteponiendo algo, sería eh, desde eh, desde librería librería.dibujar importar círculo. Entonces, desde esta librería, desde esta subsección o desde este módulo, vamos a estar importando círculo. Entonces, solamente vamos a poder ocupar círculo, sin tener que anteponerle un div punto. O de lo contrario, la otra opción sería un último caso, que sería desde librería.dibujar import asterisco. Entonces, con esta última línea, lo que estamos diciendo es que desde la subsección módulo dibujar me traiga todo. Eso es lo que significa el asterisco. Entonces, esas son las maneras de nosotros poder mandar a buscar funciones que están en esta sección, o sea, en esta librería, llamada librería. Entonces, como pequeño ejercicio de ahora, vamos a ocupar la librería math. En particular, la librería, o sea, la función math.log10. Entonces, lo que les voy a pedir es básicamente es algo súper sencillo. Que me sumen 60 decibeles más 60 decibeles. ¿Ya? ¿Se entiende? Chicos, ya. Voy a armar unos pequeños grupos y les voy a dar unos 10-15 minutos para poder después revisar lo que se está haciendo. Un segundo. Ok.
quiero ver si aquí el profe... Así, aquí está, sección de grupos. ¿Cuántos son ustedes? Son 8. 4 grupos. Los voy a ir seleccionando yo sin tener nada que ver con los grupos que ya están predeterminados. Ya. Todavía me escuchan, ¿cierto? ¿Sí? Sí, Ya. El ejercicio es simple, como les digo. Abrir un Jupyter Notebook, importar math, la librería math, ocupar la función log10 de math y sumar 60 decibeles más 60 decibeles. Les doy hasta las 11:07. ¿Ya? Ahí les deben estar llegando las invitaciones de los grupos. Ya. ¿Están todos ya de vuelta? Creo que sí. falta uno. Ahí sí. Ahí estamos todos. ¿Qué tal les fue? ¿Pudieron lograrlo? ¿El ejercicio? Sí, sí se Así puede. es. ¿Algún voluntario que quiera compartir y explicar qué hizo? ¿Alguna dupla? ¿No? Elijo yo. Ya, yo comparto. Ya, genial. ¿Se ve bien? ¿Está cargando? Ahora sí. Ya, ¿Sí estoy grabando de vuelta, cierto? Sí. Ya. vale. Bueno, lo primero que hicimos fue primero, como correspondía, importar map, la librería. Ujú, Y luego establecimos acá nuestra variable. En este caso yo le puse sum, como de suma. En este caso de los decibeles. Para ujú, eso utilizamos la fórmula, que ujú. era 10 por el logaritmo en base 10 de la suma de 10 por el exponente, en este caso 60 era partido 10, que lo reducimos a 6, y 10 elevado a 6, que al final dio un resultado de 63.0, que era el resultado correcto. Claro. Eso lo dejamos en sumo, sí, igual se podía printear para dejarlo expresado de otra forma. Ujú, súper. ¿Alguien hizo más pasos, menos pasos? ¿Lo hizo como más, con más líneas? ¿Alguien que quiera compartir su resultado también? Para ir comparando, chicos. Ya, yo puedo compartir. Ah, genial. ¿Ahí cargo? Sí, está, se ve. Ya. O sea, la diferencia estaba en que los 60 decibel lo escribí como una variable ¿Ya? y luego los dividí por 10 dentro de la suma, pero da exactamente lo mismo, creo. Sí, sí, el resultado es el mismo. El resultado siempre va a ser el mismo porque son operaciones, están ocupando siempre las mismas funciones. Sí, la gracia, la diferencia era ver cómo era el procedimiento. Líneas más de código, más menos variables. Por ejemplo, Benja trabajó con una pura variable. Tú trabajaste aquí Mm. ya con dos. ¿Alguien tiene Ah, más sí. variables todavía?
Nosotros trabajamos con un par de variables más. ¿Pueden compartir pantalla, por favor? Vale. Nosotros asignamos variables a los 10 con exponente y después a la fórmula general. Ya, genial. Ya, a nivel de cantidad de variables, esto es como lo ideal. ¿A qué me refiero? Con que cada elemento que se vaya a manipular debe tener su propia variable. De hecho, lo ideal hubiese sido de que esos 260 hubiesen sido más variables por separado. Por ejemplo, decibel 1 y decibel 2. Para después poder ser presión 1 y presión 2. ¿Sí? ¿Me siguen? Después otra variable más que fuese presión total. Después suma decibel. Y después el redondeo. Cosa de que si cambian un único arriba, un único número arriba, lo cambian arriba y todo lo demás cambia automáticamente. Y es súper más maniobrable. ¿Se entiende esa dinámica? Y lo otro, de que lo ideal es que las variables sean lo más autoexplicativas posible. Por ejemplo, si hubiese sido fuente A y fuente B, genial. Y la C sea como suma AB, mejor todavía. La idea es que, como recién lo dije, la operación de código, el algoritmo en sí, sea lo más autoexplicativo. Cosa de que si tú le pasáis este código a cualquier otra persona, tú digas, ah, ya esto es una suma de decibel al tiro. Solamente viendo los nombres de variables. Y después que las operaciones matemáticas que están en conjunto a esta línea le den más sentido todavía a la situación. ¿Sí? Chicos, ¿Sí? bacán. ¿Quieren aportar algo más? ¿Alguien lo hizo aún más distinto? ¿Alguien? ¿El otro grupo? O sea, los otros dos grupos eran. Sí. ¿Los otros dos grupos lo hicieron distinto? ¿O es más o menos lo Bueno, mismo? en nuestro caso fue también de 2 líneas, creo. Ya. Sí, Ojo que eso no es que esté mal, pero la idea es que como el código sea entendible para cualquier persona. claro. Hasta para que una persona que no sabe programar diga, ah, esto se trata de esto. Porque igual tenemos que ponernos en el caso de que nosotros no somos programadores. Nosotros somos una persona que ocupa la programación como una herramienta. ¿Sí? ¿Comentarios del ejercicio? ¿Costó, no costó? ¿Fue intuitivo? ¿Tuvieron que recortar la ecuación? ¿Qué pasa si intentan agregar más elementos? Por ejemplo, si ya la suma no son dos elementos, sino que son tres elementos. ¿Cómo lo harían? No es necesario codiarlo al tiro, es una lluvia de ideas. Ah, Tal comenten. vez ahí los niveles podrían estar en una lista e irlos llamando Por por posición, sí. su... Exacto. Sí, eso es una buena idea. Ya, porque esa situación te pone en el caso en que, ¿qué pasa si uno tiene n fuentes? Así como sin discriminación de la cantidad. Solo hay varios. Y con ese varios, uno puede ponerse en el caso de la cantidad de fuentes que sean necesarias nomás. Sí, buena idea.
¿Alguien más comenta opina lo mismo que Cristóbal? ¿O se puede mejorar la idea todavía? Chicos, estamos terminando ya. Por eso el último empujoncito de los comentarios. Ver el tema de los pares, quizás, ¿Cómo? de que se vayan sumando como de a pares, en vez de ese tercero, quizás por la suma, por el resultado que va a dar en comparación con el anterior. Ya No ir sé sumando cómo, de a cómo dos. explicarme. Ir sumando de a dos, básicamente. Sí, claro, y que si son tres, considerar el anterior nada más, Ah, ya, sumar dos. Y de como ahí, como referencia. tenéis tres, sumaste dos, te quedan dos de nuevo. ¿Ya? Sí, es una opción. Ujú. ¿Alguien da una tercera opción? Chicos. ¿No? Hay una tercera opción, pero es de algo que todavía no vemos, que es NumPy. Que ya hacer esta cosa con NumPy y hacerlo con un vector, una matriz. Y ahí sí que ya no importa la cantidad porque lo va a calcular igual. Porque estas operaciones que vimos recién es para una cantidad así como súper finita, súper pequeña de elementos. ¿Sí? ¿Me siguen la idea? Sí, Ya, genial. Ya. Con eso estamos de código de ejercicio. ¿Algún comentario, opinión, duda? ¿No tienen dudas? Chicos, cualquier duda, ¿eh? No hay problema con que las hagan. ¿No? Sí. Me quedó todo claro. Expliqué mal. Me di muchas vueltas. todo claro por acá. Sí, todo claro por el momento. Bacán. Todo claro. Estamos entonces. Están en libertad de acción, muchachos. Vale, Diego, muchas gracias. Aquí se detiene la grabación.